Una imagen puede salir, pero le puede costar la vida a alguien, y ahí es donde realmente tenemos que tener mucho cuidado. Un papá de familia cruzó con una niña el río y me decía que casi se le cae al agua, y nos contaba la historia de lo que sucedió, y eso son historias muy emocionales y muchas veces es difícil para ellos compartirlas. Nosotros tratamos, a pesar de que el padre de familia está dispuesto, a mirar cómo se puede manejar de una manera en la que no vaya a ser traumático para un niño. Durante la cobertura de la crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos tras la llegada masiva de niños inmigrantes en el 2014, la periodista Celia Mendoza enfrentó varios dilemas éticos. ¿Cómo hablar con los niños y adolescentes detenidos en la frontera sin causar mayor trauma? ¿Cómo equilibrar la necesidad de información del público con el posible daño e intrusión? Y hay que recordar la humanidad y hay que recordar que son chiquititos que en ocasiones han perdido a sus padres, en otras ocasiones a sus madres, no tienen a sus hermanos, y ahí es donde tenemos que ponernos primero como personas y luego como periodistas. Vamos a ver una de las imágenes salientes, desde donde el tirador... Imágenes del sufrimiento humano pueden generar intensas emociones y reacciones en la audiencia. Es por eso que todo periodista debe analizar las implicaciones de sus decisiones al cubrir noticias trágicas. No solo las fuentes pueden salir afectadas, es también primordial tomar en cuenta la sensibilidad de la audiencia. ¿Yo para qué quiero hacer esta información en esta forma? Yo quiero hacerla porque es lo más sensacional ver a una persona que cuenta, incluso si te llora frente a la cámara, le da mucho mayor dramatismo. Es para eso. Lo estoy haciendo porque así me lo ordenaron en la redacción del medio. Lo estoy haciendo porque veo una oportunidad de hacer una nota tan destacada que hasta puedo concursar para ganarme un premio. O lo estoy haciendo para solidarizarme con estas personas que se sientan acompañadas en su sufrimiento y sobre todo para que la sociedad entienda un sufrimiento que no debe repetirse. Debido a que una imagen o entrevista se puede viralizar fácilmente en las redes sociales, un periodista debe considerar alternativas para maximizar su responsabilidad frente a la verdad y minimizar el daño. Me parece que los límites del periodismo están en la pertinencia, en el rigor, en la pertinencia del dato, de la imagen y del hecho del que estamos informando. Que eso que reportamos sirva para explicar una realidad compleja, no para vender ejemplares o aumentar el rating. Buscar diligentemente a personas que son objeto de noticias para que puedan responder a críticas o alegaciones en su contra es esencial en el ejercicio de un periodismo ético. Si vas a hablar de algo negativo, de alguna empresa, de alguna persona, organización, es tener evidencia suficiente para hacerlo y darle la oportunidad de que se defienda. El equipo de la periodista Carmen Aristegui participó en la investigación. El derecho a réplica jugó un papel fundamental en la investigación periodística conocida como los Papeles de Panamá, en la cual participaron 100 medios de comunicación provenientes de 80 países. La filtración de miles de documentos confidenciales de un bufete de abogados en Panamá reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, ganancias y hasta evasión tributaria de líderes políticos, jefes de Estado, empresarios y personalidades de fama mundial. La coordinadora del proyecto para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Marina Walker, señaló que un canal de televisión que era parte de la investigación se acercó al ICIJ con una solicitud: usar cámaras ocultas para grabar a personajes identificados en los documentos. Y nosotros lo que les preguntamos fue: tú tienes 11 millones de documentos que cubren 40 años de la vida y de la actividad y de los negocios de estas personas. Y tú necesitas, además de todo eso, ponerle una cámara oculta a esa persona. ¿Es realmente necesario? ¿Qué vas a obtener? ¿Qué esperas obtener que ya no tienes? El medio televisivo finalmente decidió no usar la cámara escondida para sus reportajes. Por supuesto, la televisión siempre necesita una imagen. Es más fácil pensar primero en eso, poner a alguien, hacerlo pasar vergüenza o encontrarlo en una situación delicada en cámara,
que pensar cómo investigar a fondo y cómo encontrar esa narrativa de una manera documentada, distinta, utilizando esta riqueza que habíamos obtenido en estos documentos. Cuando venía cruzando, la migración me agarró. Hay que estar consciente del efecto que un reportaje pueda tener, al menos tomarlo en cuenta. No significa alejarte de historias que van a dañar a alguien. Hay que encontrar el equilibrio entre el daño y la verdad. La tecnología ha potenciado el alcance de las historias. Esto obliga a los periodistas a considerar las posibles consecuencias de sus decisiones a corto y largo plazo. Puedo escribir una historia sobre alguien en Egipto y publicarla en un periódico local en Estados Unidos, y no sería imposible que esa información llegue a sus amigos y familiares. Poder predecir el alcance de las historias que publicamos es un problema que no hemos enfrentado anteriormente. Minimizar daño es aún más imperativo cuando se trata de personas que están escapando de zonas violentas o temen por sus vidas. Nos confiamos en que a veces estas fuentes son muy abiertas y nos cuentan cosas, nos dan detalles, pero tenemos que reflexionar muy bien de cuánto o cómo puede esto traer consecuencias, ¿no? Muchas veces no solo de parte de los grupos delictivos, ¿no?, sino también de la misma autoridad. En el transcurso de la cobertura sobre la crisis migratoria en la frontera, Mendoza buscó incluir diferentes puntos de vista y al mismo tiempo proteger a sus fuentes. Era clave, antes de contar la historia, que supiéramos que esa persona iba a estar segura. Porque no es una historia cualquiera, porque tiene muchas consecuencias para estas personas de que alguien se entere que llegaron a los Estados Unidos. El pensamiento del servicio público es el que le da al periodista la dimensión de la verdad. Cuando el pensamiento es impresionar a la gente, que la gente inmediatamente compre el periódico o sintonice, porque yo voy a contar lo que la gente sufrió o lo que más excita a la curiosidad, y a eso es periodismo sensacionalista, y es una manera de convertir en mercancía el sufrimiento de las personas.